Bienvenidos a una nueva clase más en el canal Curso Trading Gratis. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero y trader, y hoy vamos a ver en esta clase cómo saber si la tendencia va a cambiar o va a continuar. Nos vamos a centrar más en si va a cambiar y lo que vamos a hacer va a ser analizar los patrones de cambio más importantes. Pero lo vamos a hacer como lo estamos haciendo siempre. Vamos a comparar lo que nos dice la teoría clásica con las actualizaciones que yo propongo basado en mi experiencia, porque hay cosas que a mí no me cuadran de la teoría clásica. Antes de empezar, como siempre, recomendarte mi canal de Telegram. Este es el único que hay, el canal de Broker Junior. Asegúrate que es esta dirección, que luego hay otros canales por ahí haciéndose pasar por nosotros. Y luego recomendarte mis dos libros, Trading desde cero y de analista trader, que puedes encontrar en Amazon, y que cada uno de ellos tiene una clase de coaching totalmente gratis conmigo, valorada en 60 euros. Para conseguirla gratis, tan solo tienes que comprar cualquiera de los dos libros o los dos en Amazon, poner un comentario positivo y 5 estrellas y mandarme la captura de pantalla cuando Amazon te lo haya publicado a jaimemjuez.brokerjunior.com. Vamos ahora a la clase, a los patrones de cambios que propone la teoría clásica. La teoría clásica vemos que nos propone más o menos estos patrones de forma general. Lo primero, los días de cambio, que básicamente, como ves, el precio sube mucho, de repente vemos una vela bajista y el precio empieza a bajar fuertemente, o al contrario, va cayendo, vemos una vela alcista y empieza a subir. Ya veréis que esto tiene muchos matices y claro, visto así es muy fácil verlo. El tema está en que cuando el precio empieza a subir, pues por ejemplo aquí que está subiendo, de repente aquí hemos visto una vela bajista. Sin embargo, el precio no empezó a caer, sino que siguió subiendo más arriba. Entonces ya digo que esto de días de cambio es muy fácil cuando tenemos un pico, pero anticiparnos a un día de cambio, según la propuesta de la teoría clásica, no lo veo mucho. Otra de las cosas que nos cuenta la teoría clásica, pues nos explica algo así, un hombro, cabeza, hombro. Vamos a ver también muchos matices sobre esta parte. A mí no me gusta esta definición y ahora la vamos a ver. También nos dice que otros patrones de cambio de tendencia son los patrones triples arriba o abajo o ascendente o en la parte arriba o en la parte inferior. Los triples arriba pues sería el triple techo o el doble techo, que sería en vez de con tres toques con dos, y el triple suelo o doble suelo. Luego también están las figuras de plato o pues que hacen más o menos este gesto, que también lo hacen como si fueran, pues que va perdiendo fuerza y al final hace ese cambio. Vamos a comenzar con el hombro, cabeza, hombro y como siempre, vamos a ver primero qué es lo que dice la teoría clásica y después, pues, cómo lo veo yo y cómo me ha funcionado a mí bajo mi experiencia y sobre todo si funciona, no funciona o qué si funciona y qué no funciona. Bueno, aquí lo primero que tenemos es la formación de la figura. Esto es como nos lo explica la teoría clásica. Entonces aquí lo primero que podemos identificar es una tendencia alcista, ¿no? Lo primero vemos que hay una tendencia previa, que sería esta, porque ya tenemos dos mínimos ascendentes y dos máximos ascendentes. Después podemos observar aquí que hay una posible ruptura, que sería en este punto, y entonces cuando ya vemos esta posible ruptura es cuando empiezan a saltar las alarmas de que a lo mejor tenemos un hombro, cabeza, hombro. Entonces, cuando ya tenemos esto, podemos empezar a identificar lo que podría ser unos posibles puntos, ¿no? En la teoría clásica nos dice que el primer hombro lo marca el pico máximo como el punto A. También identifica la parte baja como punto B, que es ese mínimo, que es la corrección que hace con A, con una bajada de volumen. Fíjate que aquí A tiene subida de volumen, el B tiene baja de volumen. Lógicamente esto
tiene una subida de volumen, que sería el C, pero aquí lo que nos dice la teoría clásica es que esta subida de volumen no supera a este volumen, es inferior. Y luego tenemos aquí el punto D, que tras la caída del precio por debajo de esta zona A, es decir, que esto, en vez de haber rebotado aquí hacia arriba, ha caído por debajo de A. Entonces, bueno, pues luego viene una tercera subida, que sería esta, y aquí es donde ya podemos marcar ese cuello. El cuello que, bueno, pues nos servirá para identificar varias cosas. Entonces, una vez que ya se produce un cierre por debajo de ese cuello, pues nos encontramos con el punto número E, en este punto alcista. Cuando ya tenemos todos estos puntos es cuando podemos decir, ah, vale, estamos ante un hombro, cabeza, hombro. Vale, ya habéis visto todo lo que hemos tardado, ¿no? En decir, uff, vamos a identificar esto. Si tú trazas gráficos diarios, se te pueden ir meses, ¿eh? O sea, ya ves que es muy difícil ir y que todo cuadre a la perfección. Ya no solo eso, incluso si es con minutos o gráficos de 15 minutos, fíjate la cantidad de gráficos o con que sea gráfico de 15 minutos, aquí se te pueden ir horas o días en identificar esta figura si lo hacemos tal cual nos lo dicen. Vamos a continuar porque creo que es interesante ver lo que nos sigue diciendo la teoría clásica. Luego aquí nos dice que ocurre esto y ya aparece pues ese punto F y finalmente aquí sería el punto de entrada o bueno, pues en esta zona, que es ya cuando nos aparece el punto G, empieza a subir el volumen y ya se desploma el precio. Vale. Aquí, como veis, la teoría clásica le da muchísima, muchísima relevancia a identificar un hombro cabeza a hombro con el volumen. ¿Cuáles son las propuestas que yo comento en la actualización? Pues lo primero, el problema del volumen. ¿Por qué? Porque ya sabéis que es súper difícil cuadrar el volumen del precio con, bueno, pues con todos los activos. ¿Por qué? Porque ya lo he comentado muchas veces. Existen mercados OTC, que son mercados over the counter, que no son mercados que no están centralizados, mercados donde no hay un precio común, no hay una bolsa o un organismo que regule exactamente el mismo precio, pues como puede ser el mercado Forex o el mercado de criptomonedas, que hay distintos precios. Entonces el volumen no es fiel, el volumen es el que te está dando la plataforma, pero no es el volumen global de lo que estás viendo, son estimaciones. Entonces, no nos va a valer esto, por lo menos el hombro, cabeza, hombro. La parte del volumen no nos va a servir de mucho. No tiene sentido que si estás en un mercado OTC, si estás operando en un mercado OTC, over the counter, estés analizando el volumen de un hombro, cabeza, hombro. Esa es la primera actualización que os comentaría. La segunda sería pues el problema de identificar los puntos de rebote. Aquí, pues obviamente lo habéis visto de una forma muy simple, que aquí ha venido un movimiento bajista y según la teoría clásica, en el momento que viene el movimiento bajista, aquí ya te marca ese punto. Pero en la realidad, si el precio va hacia abajo, no sabemos cuándo empieza a subir hasta que el precio no ha llegado a subir. Es decir, que hasta que el precio no está aquí, no podemos marcar esto. Pues en la teoría clásica nos lo dicen, nos dan este precio antes, no, perdón, este punto antes de que el precio empiece a subir. Con lo cual, ya ahí tenemos una dificultad porque hasta que el precio no sube, no lo vamos a identificar. El punto número 3 son los problemas del timing de entrada. Como ya has visto, te lo he avanzado un poco, hemos visto, no sé, 10, 15 pasos, no sé exactamente cuántos, pero ¿eso qué significa? Que hemos tenido que tomar una decisión basada en muchas pequeñas decisiones, en muchos pequeños análisis y de forma muy lenta. Y no solo eso, que dice, aquí habíamos dicho, no, si el volumen está por debajo
del punto A, tal. ¿Qué ocurre si ya te da todo, pero este volumen te da aquí más arriba? Pues ya te empiezan a surgir dudas. ¿O qué pasa si este pico se queda aquí arriba? O se queda cerca de A. Entonces, te vas a encontrar con que esto no es todo matemático, ¿no? No es una ciencia exacta. Va a haber muchos matices que te van a hacer dudar. Y si tienes que tomar una decisión basada en 15 puntos y encima esos 15 puntos hay probabilidad de que varíen, pues te puede hacer perder o el tiempo o te puede hacer incluso perder oportunidades de entrar porque a lo mejor estás tanto tiempo analizando que al final te quedas pensando, no, a ver si confirma, a ver si confirma, y de repente te va a hacer ¡pum! Dice, ah, vale, sí ha confirmado. Qué buen analista soy, pero qué mal trader soy, ¿no? Porque he analizado muy bien todo esto, un hombro, cabeza, hombro de libro, pero luego en el momento de darle al botoncito no le he dado porque estaba analizando. Y este es el problema de tener, bueno, pues tantos pasos para analizar algo. El punto número 4, la actualización que yo propongo, punto número 4, es los problemas que nos vamos a encontrar con el conflicto en la ruptura de tendencias con porcentajes. ¿Por qué? Porque esta figura se puede aplicar a absolutamente cualquier activo. Es decir, me da igual que sean criptomonedas, me da igual que sean forex, me da igual que sean acciones, porque si algo positivo tiene análisis técnico es que efectivamente funciona en cualquier mercado. El problema está en que no todos los mercados tienen la misma volatilidad o la misma fluctuación. Sin embargo, la teoría clásica sí que nos da un dato y nos dice, pues, exactamente un porcentaje que es el que nos confirma una ruptura o no. Dice, si pasa de este porcentaje, la tendencia está rota. Entonces, ahí vamos a tener problemas porque va a depender un poco del activo, ¿no? Entonces, la solución va a ser esperar a que todos los criterios, bueno, pues nos digan lo mismo. Pero eso también te puede generar que estés esperando mucho y hay un factor que ocurre cuando esperamos a entrar mucho que se llama parálisis por análisis. Es decir, que estamos analizando tantas cosas que nos quedamos parados porque se sobreanaliza. Y entonces no se toma acción. Y eso también es un problema. El analizar tanto luego te va a llevar a no tomar acción en muchas ocasiones. Entonces, en resumen, bueno, pues todo se resume a buscar zonas de probabilidad. Y fíjate que yo le llamo zonas, no líneas. Aquí, en la teoría clásica, si lo lees, todo va a ser líneas, todo va a ser líneas. De verdad, olvidaos de líneas y empezad a ubicar zonas. Vamos a ver todo esto con un caso real, que ahí es donde mejor se ven las cosas. Vale, imaginaos, tenemos aquí este gráfico, empieza el precio a subir, entonces empezamos a marcar, viene desde aquí abajo, ¿no? Pues marcamos la primera línea, la segunda, la tercera y decimos, bueno, pues vamos a marcar nuestra línea de tendencia. ¿Esta es la tendencia? Bueno, podría ser, no lo sabemos, aquí no sabemos lo que ocurre. Esto es un poco lo que os decía, que claro, en la teoría clásica, como son libros de hace muchos años, lo que nos ponen es ya todo el gráfico, pero lo que nosotros tenemos que ver es, oye, ¿cómo me anticipo a eso? De nada me sirve que me pongas un gráfico perfecto y me digas, ah, vale, esto es un hombro, cabeza, hombro. No, yo lo que quiero es, mientras yo estoy operando, anticiparme para ver qué es un hombro, cabeza, hombro. No que tú me lo pongas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, después de haber visto esta subida, pues nos empieza a surgir el problema que antes comentaba. El precio está bajando. Desde aquí arriba empieza a bajar. ¿Es esta la zona de rebote? Pues lo que os comentaba. Hasta que no empiece a subir, no lo sabemos. Vale, aquí tenemos
una vela doji. La vela doji es simplemente bueno, pues esa vela que es bastante curiosa bueno, pues porque no tiene cuerpo. Entonces suele ser una vela que la vamos a identificar como una vela de cambio de tendencia. ¿Nos está indicando que si ahora empieza a bajar va a subir? No lo sabemos, tenemos que esperar. Pues como veis, finalmente no cambió la tendencia. Si hubiéramos operado, esto también os lo digo muchas veces, nunca operéis por un solo criterio. Aquí teníamos el criterio de la vela doji, que normalmente suele ser una vela que gira la tendencia, pero no es algo 100% efectivo, evidentemente. Entonces, aquí veis un cambio donde hemos visto la vela doji que ha seguido hacia abajo. Volvemos a lo mismo. ¿Ya ha dejado de caer el precio? No lo sabemos. Ahora vemos una vela bastante grande, una vela envolvente. Este también es otro patrón típico de cambio. Ya cuando veamos más adelante el tema de las velas, pues lo veremos. Pero el tema de las velas envolventes es una vela, fíjate que es muy grande y envuelve el tamaño de las tres velas anteriores. Entonces como que nos da un salto y ahí ya nos da ciertas garantías de que el precio gira. ¿Tenemos ahora un hombro cabeza hombro? No. Recuerda que tendríamos que esperar. Tenemos que plantearnos que tenemos un hombro cabeza hombro si rompe la tendencia. Empieza a subir de nuevo, fíjate, desde ahí sí que empezó a subir y de hecho vemos que nos está generando un nuevo máximo. Aquí teníamos el máximo y tenemos un nuevo máximo. Ahora, aquí viene una cosa bastante importante. En muchos casos, aquí hay gente que yo lo he visto en redes sociales o gente que hace análisis y demás, que dice, pues ahora el precio va a subir aquí y va a hacer esto. Es un hombro, cabeza, hombro y si esto llega aquí, me meto hacia abajo. Para mí, este análisis es como tirar una moneda al aire. ¿Por qué? Porque puede funcionar, pues puede funcionar perfectamente. Pero realmente hay que saber por qué ponemos las fechas. ¿Por qué ponemos ahora, sobre todo esta flecha hacia abajo? Esto lo he visto muchas veces. Hay mucha gente que en el momento que llega al precio máximo, traza una flecha hacia abajo. Y dice, mira, el precio ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado, ha subido. Ahora el precio va a buscar la línea de tendencia porque ha hecho un nuevo máximo. Y si busca la línea de tendencia y rompe, hacia abajo. Pues puede pasar o no, pero creo que es un análisis muy arriesgado y es un análisis, ya digo, de tirar una moneda al aire y que a lo mejor te funciona o a lo mejor no. Entonces, en el momento que no te funcione, fíjate, a la siguiente vela, adiós análisis, fuera. Ya no nos sirve, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener ahí un poco de cuidado con este tipo de cosas. Bueno, de momento lo borramos y seguimos con las flechitas. Fíjate que aquí la flecha subió. ¿Y por qué he trazado esta siguiente flecha? Porque hemos visto que ha llegado a bajar el precio y se ha llegado a apoyar en la zona. Acordaos de esto de la zona, que aunque hay una línea, para mí siempre esto es una zona y es una zona que se podría identificar bastante, bueno, pues creo que es una zona bastante clara. Bueno, aquí tenemos dudas de si el precio llega a rebotar. Yo creo que sí, porque yo trazando una zona, creo que sí, pero como es probable que tengamos dudas, yo tracé esta línea punteada. Y fíjate cómo efectivamente subió, pero es que siguió subiendo el precio. ¿Vale? Entonces, tenemos que trazar que si punto A, punto B, punto C, ¿no? Si es que no lo sabemos, no lo sabemos. Aquí lo único que sabemos es que esto ya sí que podemos confirmar cuando el precio ha subido, ya sí que confirmo que ha rebotado. Antes parecía que rebotaba, pero estaba muy bajito. Ahora ya se ha ido muy arriba, ya trazamos esta línea. Vale, aquí
ya vienen cambios importantes. ¿Por qué? Porque es el primer momento que esta línea de tendencia tan bien marcada, tenemos una posible ruptura o por lo menos una alerta importante. Lo primero, bueno, pues como el precio ya ha bajado de forma muy clara en esta zona, sí que podemos trazar esta línea hacia arriba. Después hay, bueno, pues que observar que como el precio ha roto aquí, pues podemos estar ante un hombro cabeza a hombro o ante una figura de cambio. ¿No? Cuando vemos esto no tenemos que estar pensando siempre en hombro cabeza a hombro, sino en cualquier figura de cambio. Es que a lo mejor el precio llega hasta esta zona de nuevo y estamos ante patrones de cambio, pues más un triple techo, triple o doble techo, no sé. Cuando ocurre esto tenemos que estar alerta. Esa es la primera conclusión. Y aquí entramos en conflicto, que era una de las cosas que había comentado antes. ¿Estamos ante un hombro cabeza a hombro o estamos ante una simple ruptura de tendencia? En el fondo, de verdad, la respuesta es que nos da exactamente igual. Que aquí el problema que tenemos muchas veces es que queremos etiquetarlo todo. Queremos decir, esto es un hombro cabeza a hombro, esto es una ruptura de tendencia. Que da igual. Que yo siempre lo digo, que aquí estamos para ganar dinero, que no estamos para poner etiquetas y si esto o es lo otro. Da exactamente igual. Además, antes que estaba repasando, digo, estaba mirando ciertas cosas. No, tipos de gaps o no sé qué. ¿Y qué más da? ¿Qué necesidad hay de poner? No, este es de no sé qué, este es de no sé cuánto. Mira, son gaps, funcionan así y puedes aprovecharte de esta forma o puedes aprovecharte de otra. ¿Qué más te da el nombrecito que tenga? O sea, de verdad, yo creo que hay ciertas cosas que no hago ni siquiera el esfuerzo de memorizar y creo que esto sería una de ellas. Pero aún así, ya digo, aquí lo que tenemos que estar alertos es a una posible cambio de tendencia. No al nombrecito o a lo que sea, o a que sí A, que sí B, pero bueno. ¿Qué nos dice aquí la teoría clásica sobre la ruptura de tendencia? Aquí es donde venía el tema del conflicto. Nos dice que esta tendencia estaría rota a partir del 3%. ¿Realmente tiene sentido para nosotros ese 3%? Pues como dije en la anterior clase, a lo mejor hace 50 años sí que tenía sentido. Pero es que ahora mismo, pues hay ciertas cosas que no tienen sentido. Fíjate, ese 3% desde aquí sería que el precio baje hasta aquí. O sea, estamos hablando de un movimiento muy, muy grande. Entonces, bajo mi experiencia, es mucho mejor aplicar a cada activo su propio porcentaje. En este caso, estamos en eurodólar. Y en eurodólar, pues ya sabéis que en la parte premium de Broker Junior vamos analizando todos los años pues cuáles son esos porcentajes aproximados de rupturas de tendencia y ahora mismo los porcentajes de eurodólar de una ruptura de tendencia está en torno entre 1,13 y 1,51. Es decir, que si tomamos como regla el 3%, vamos a entrar muy tarde o a lo mejor es que ya no nos vamos a anticipar, o a lo mejor solo tenemos muy poco recorrido para beneficiarnos. Entonces, bueno, a mí tampoco me gusta ir al promedio del rango, sino prefiero darme un poquito más de margen y me gusta tomar de referencia en eurodólar, aunque está entre 1,13 y 1,51, me gusta estar en torno al 1,25 o 1,30% bueno, pues para establecer la ruptura, que sería más o menos esta zona. ¿Estos datos son aplicables a todos los activos? Pues como te digo, evidentemente no. Por ejemplo, jamás puedes decir que una tendencia del Bitcoin se rompe si el precio supera el 1,30%, porque es que eso te lo supera un día que el Bitcoin está plano. Entonces vas a tener ruptura de tendencia cada 5 minutos. Un día que haya movimiento, cada 5 minutos tienes una ruptura de tendencia. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido hacer eso. Cada activo tiene su propio porcentaje. Y eso es, ya lo dije en la clase anterior, trabajo de fin de semana,
o buscar esos datos. Vale. Vamos a seguir la teoría, pues como antes decía, estamos ante un posible hombro, cabeza, hombro. Puede que sí, no lo sabemos todavía, pero vamos a ver qué es lo que ocurriría. Si trazamos aquí el punto A, punto B, punto C, fíjate que no tenemos establecido el volumen, pues por lo que decía, ¿no? Pues estamos en eurodólar, el eurodólar es mercado Forex, nos tenemos que conformar con los datos que tenemos. Y estos son los que hay. El precio baja hasta ese punto. Para mí, como ya ha tocado aquí, para mí la tendencia está rota. Entonces, en este punto, en esta zona, el precio ya no está alcista. Pero esto es para mí. Entonces, tenemos que estar pendientes de buscar cambios. A lo mejor en este punto es donde yo empezaría a pensar en que esto puede ser un hombro, cabeza, hombro. Pero en este punto, no antes. Aquí a lo mejor te pones un poco alerta, pero aquí ya dices, uff, ojo, ojo esto, que puede serlo. El precio, fíjate, no solamente eso, que siguió bajando. Aquí volvió a rebotar. Entonces, pues ya podemos trazar esta siguiente línea. Y además, como ya tenemos otro mínimo, podemos trazar lo que antes veíamos que era la línea del cuello. Esa misma línea, si la unimos desde el vértice más alto hasta la línea, tenemos lo que se llama el cuello. ¿Para qué nos sirve el cuello? Bueno, pues para trazar pues el posible movimiento futuro del precio, ¿no? Pues sería trazarlo desde la línea hasta aquí abajo. El stop loss, pues personalmente yo lo pondría por encima del punto C. Por encima del punto C. Aquí tienes altas probabilidades de que no te salte. Luego lo que tienes que hacer es ajustar la posición. Esto ya es gestión monetaria, obviamente esto ya se ve en el nivel 3, en la parte avanzada. Ya sabéis que esto siempre lo comento. Hay gente que dice, no, esto son 4 cosas, tal. Nosotros le dedicamos un módulo entero de no sé cuántos módulos hay en nivel 3, si 4, 5, no, 4, 5 no, habrá 8, 9 temas. Bueno, uno de los 8 9 uno entero que no sé si son 15 clases es gestión monetaria. Fijaos si yo le doy importancia a eso. Pues esto es gestión del riesgo, gestión monetaria. Yo lo pondría ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que si te fijas, aquí aproximadamente estás arriesgando, estamos buscando un ratio 1 a 1. ¿Vale? Que dices, uff, este ratio 1 a 1 podría ser complicado, ¿no? Imagínate, estás buscando ganar $100, pero también puedes perder $100, ¿no? Entonces, el tema es que, bueno, pues la situación que hemos elegido, pues el mercado nos ha venido así. Entonces hay veces que no podemos hacer otra cosa. ¿O sí podemos hacer otra cosa? Bueno, podemos buscar alternativas. Hay alternativas como reducir stop loss, ¿vale? Para buscar una proporción de 1 a 2 o 1 a 3. Otra opción, aumentar el take profit. Y bueno, pues en función de eso, pues ya valoras. Y este es el eterno dilema en el trading. ¿Qué hago? ¿Coloco aquí el stop? ¿Lo coloco a la mitad y voy 1 a 2? ¿O me ciño aquí y voy 1 a 3? Pues eso es lo que vamos a ver. La opción A, esperar al retroceso. Entonces, si dejas la orden programada sin stop loss, es decir, que vaya entrando el punto, entonces, bueno, pues como el precio ha tocado aquí, pues dices, vale, pues coloco el stop loss por encima del último retroceso. Lo repito por si no se ha visto. Si ponemos esto, aquí hemos dejado programada esta orden, veis aquí que toca, entonces ya tengo una referencia que no es esta, de aquí por encima. Entonces digo, bueno, pues por encima de este punto. Aquí, hacer esto en la práctica yo creo que es un error muy, muy habitual en los traders principiantes. Por eso esto está totalmente descartadísimo. ¿Por qué? Porque si has entrado sin stop loss, significa que no has utilizado gestión del riesgo, no has utilizado gestión monetaria.
Entonces, como para mí es un factor que te acabo de decir que es fundamental, que es importantísimo en el trading, para mí incluso es más importante que el factor psicológico. Creo que sería un error dejar programada una orden de compra sin haber puesto aquí el stop loss, porque dices, nada, ya lo pondré luego cuando entre. No creo que a largo plazo sea muy buena opción. En este caso, podría haber funcionado perfectamente, ¿eh? Podría haber funcionado, pero lo he dejado así para que lo veáis. En este caso, por muy poco, y realmente por muy poco, no ha funcionado. Bueno, pues perdemos y ya está. Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Que es una pérdida controlada? Pues igual no es tan controlada. ¿Por qué? Porque ha sido una pérdida que hemos puesto un stop loss al azar. Entonces, aquí como salte este stop, a mí me duele. ¿Por qué? Porque a mí no me duele una pérdida cuando está controlada, pero en este caso ya veis que no estaba controlada. Si hubiéramos puesto la opción que decía al principio, que es la opción B, la de 1 a 1, pues vemos aquí esto. Y en este caso hubiera funcionado muy bien. Veis que se cumple el patrón, ¿vale? Pero aquí colocamos el stop loss y bueno, problema de buscar un 1 a 1, que estás obligado a acertar el 50% de las veces. ¿Cuál es la parte positiva? Que esto es una situación puntual, que no siempre nos vamos a encontrar con que vamos a poner un stop loss de tal tamaño y que vamos a ir 1 a 1. Esto es una situación puntual del mercado y en este caso ha coincidido que es 1 a 1. Pero habrá veces que será 1 a 2 o 1 a 3 y nos puede beneficiar. Pero si siempre buscamos 1 a 1, necesitas un ratio de acierto muy grande. Y otra opción sería decir, bueno, pues en vez de utilizar esta proyección, pues si esta era, esto es lo que arriesgo, pues voy a poner esto más un poquito, es decir, busco un arriesgo 1 para ganar 1,5 o 2 aproximadamente. ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿Nos va a funcionar? Pues esto es algo de lo peor que nos puede pasar. Que el precio vaya a nuestro favor, que hayamos invertido muchísimo, muchísimo tiempo, que haya ido tanto tiempo a nuestro favor y que luego se dé la vuelta y nos acabe cerrando con pérdidas. Aquí también es importante que no podemos dejar que cuando ya el precio ha llegado a esta zona, no te puedes dejar, a nivel psicológico sería muy duro que algo que tenías aquí que estaba tan cerca, que se dé la vuelta y te saque aquí. O sea, aquí tenemos que bajar stop o unos puntitos por encima de break-even o ir acompañando como mínimo aquí o luego aquí y vamos acompañando y vamos, tienes que ir asegurando porque si no, a ver, eso también va a depender de la estrategia, ¿no? Hay muchos factores que influyen en esto, pero de verdad, no hay cosa peor que puede ocurrir que te haya ido muy bien y que se te dé la vuelta y te saque con pérdidas, ¿no? Y bueno, este era un poco el resumen de esto. En conclusión, te voy a decir, yo no soy muy... Yo no suelo utilizar los hombros cabeza a hombro, te lo digo. No los suelo utilizar. ¿Por qué? Porque es muy lento, como lo has visto. ¿Te puede funcionar? A lo mejor te puede funcionar. Ya lo has visto que sí que funciona, pero te va a llevar mucho tiempo, son muchos pasos, muchos matices. Y esto es como todo. Especialízate en una cosa. Si te quieres especializar en cambios de tendencia y lo quieres hacer en hombro, cabeza, hombro, perfecto. Hazlo, pero sé muy específico en ello. Si no, a lo mejor te es mejor que pases un poco de ello y que busques otras. A mí personalmente me gusta más buscar zonas de soporte y zonas de resistencia, zonas de compra, zonas de venta. Para mí me es mucho más útil, más rápido y sobre todo más efectivo. Y ya le he pillado, pues con estos años, mucho más el truco que a los hombros, cabeza, hombro. El otro día estábamos en un directo premium y no sé qué estaba explicando, que alguien me dice, oye, pero eso es un hombro, cabeza, hombro. Y yo, pues puede ser, o sea, ni me había fijado porque me parece algo tan lento de utilizar para tomar una decisión tan rápida como es un cambio de tendencia y sobre todo cuando es un cambio de tendencia bajista suele ser muy rápido. Que para mí el
coste de tiempo, análisis, dudas y tal, contra el beneficio que me puede suponer, a mí no me compensa. Pero no quiere decir que a ti no. Y eso es lo bueno de tener análisis técnico. Entonces, prueba, ya has visto cómo lo plantea la teoría clásica, qué problemas yo creo que tiene, por qué yo no lo utilizo mucho, pero oye, yo siempre os digo que tenéis que probar vosotros y practicar mucho y a lo mejor os funcionan muy bien y todos contentos. Así que nada más, como siempre un placer. Recordaos el canal de Telegram, mis 2 libros que puedes encontrar en Amazon y bueno, si quieres esta reunión de coaching conmigo, totalmente gratis y personalizada, tan solo comprarlos en Amazon 5 estrellitas y mandarme la captura de pantalla. Un saludo y hasta la próxima clase.